y se trata solo de una política que puede variar con el cambio de persona o de partido en el Ejecutivo de los Estados Unidos. Entonces no es que haya un alineamiento con los Estados Unidos, no es que haya, dice, ya no hay imperialismo. Dice que es una política simplemente del presidente Roosevelt, pero no es una política de Estado, ¿no? Y también quiero agregar lo que dice Aya, creo yo, con gran realismo, ¿no? La tesis del buen vecino, como la doctrina Monroe, puede prestarse en el futuro a múltiples interpretaciones, en algunos casos peligrosas. Su indeterminación, su lirismo, no concuerdan con la ruda realidad y las cuestiones prácticas que ella tiende a absolver. Es un ilustre enunciado, un avisor y generoso propósito, pero apenas un paso en el nuevo y ancho camino de las expectativas sinoamericanas. Y además señalaba que en el contexto, y aquí reitero, definitivamente Manrique no cita en forma adecuada a Aya La Torre, porque además, si bien es cierto, Aya, reitero, recibe con elogio la política del buen vecino, Nelson Manrique dice: Aya no se pone a analizar que esa política puede responder a que había una crisis económica en Estados Unidos muy grave y que eso permitió incluso nacionalizaciones. Sin embargo, ella sí menciona eso, y quiero, aunque sea muy reiterativo, citarlo, porque vamos a ver realmente la agudeza de La Torre. Incluso señala que dice lo siguiente respecto incluso a que, si bien es cierto, en plena guerra estaban luchando por la democracia, sin embargo Roosevelt se había mantenido en silencio respecto a las dictaduras en Latinoamérica. ¿Qué dice La Torre? Proclamada la abstención absoluta de los Estados Unidos en la vida política indoamericana, el presidente Roosevelt ha debido permanecer indiferente e impasible ante el hundimiento de la democracia en muchos de nuestros pueblos. Mientras sus discursos condenaron repetidas veces enfática y fustigadamente a los gobiernos totalitarios europeos que suprimen la libertad humana y anulan los derechos individuales, la oratoria presidencial de Washington se mantuvo silenciosa ante los despotismos de Indoamérica, que competían en barbarie y en crueldad con las dictaduras del viejo mundo. Incluso ella también analiza el tema económico de la doctrina del buen vecino y dice lo siguiente: importa analizar otro aspecto trascendente de la aplicación de la tesis anti-intervencionista de la doctrina del buen vecino, el económico, y señala: ¿cuáles han sido los resultados prácticos de la no intervención desde el punto de vista de las relaciones económicas entre ambas Américas? Todos conocemos la respuesta: la confiscación de las empresas petroleras en México y las concesiones del Estado en Bolivia, medidas drásticas de nacionalización ante las cuales el gobierno de Washington ha observado una actitud de tolerante imparcialidad. Es decir, Estados Unidos no hizo problemas a Bolivia y México cuando estos países nacionalizaron el petróleo. Entonces ella dice: esto va a seguir permanentemente. América Latina ya no se va a preocupar de que Estados Unidos intervenga cuando se afecten sus intereses económicos. ¿Qué dice La Torre? Pero desde el punto de vista de la realidad, es previsible que si tales métodos se generalizan, es decir, las nacionalizaciones, la buena vecindad tendría que decidirse ante una alternativa: o favorecen la nacionalización de facto de todos los grandes intereses de norteamericanos en Indoamérica, o reaccionen en defensa de ellos, que es lo más probable, dice, que reaccione en defensa de los intereses económicos norteamericanos, y en este último caso la doctrina fracasaría. Entonces creo que con esto espero haber, por lo menos en este tema, haber demostrado que Nelson Manrique lamentablemente no ha hecho una cita completa de este libro que él lo señala como de alineamiento, el libro de la defensa continental, sino por el contrario. Ahí La Torre, reitero, felicita la política del buen vecino, pero señala que no es una política permanente, señala que es una política que podría variar con el cambio de un presidente, e que incluso podrían venir nuevamente la política del gran garrote, la política de las invasiones militares. Por otro lado, quiero señalar lo que Max Hernández y Sinesio López expusieron en parte, algo muy breve, lo que ellos expusieron en la presentación del libro que fue en la Feria del Libro el 30 de noviembre. Si bien es cierto, Max Hernández, obviamente su exposición fue bastante larga, pero quiero resaltar lo que comentó
respecto a algunas partes muy críticas del libro respecto a lo que es la convivencia comprado el año 56 al 62 y la alianza con Odría. Dice, o dijo Max Hernández de esa fecha, ¿no?, que inclusive lo tenemos la grabación. Dice, estos pactos, conciliaciones, maniobras, renuncias, exclusiones, ¿han sido solamente negativas? ¿O también han sido el alto precio que se tuvo que pagar para alcanzar la democracia? El alto precio porque, repito, el país ha cambiado. Ya no hay los artículos aquellos de la Constitución que expulsaban del imaginario y de la realidad social a los partidos acusados de internacionalistas. Él hizo esa casi reflexión final y agregó lo siguiente. La pregunta que planteo es: ¿lo que el APRA pudo haber contribuido a la construcción de esta democracia imperfecta no es también digna de cierto grado de reconocimiento? Porque prácticamente uno lee el libro y todos son crítica tras crítica, crítica tras crítica. Y es importante que lo diga un hombre como Max Hernández, que fue presidente de la Federación de San Marcos, ¿no? Fue en esa época un contendor del APRA, pero que hizo esta reflexión en la presentación del libro, y que incluso también le dijo a Nelson Manrique, ¿no?, en alguna medida siento que hay una suerte de actitud antipartidaria. Y otro tema, Sinesio López, que también fue parte de los comentaristas del libro, de la presentación del libro, que también fue crítico con las alianzas, crítico del APRA. Sin embargo, planteó dos temas que me parecen interesantes. Y señalaba él si era viable o no en un contexto como el Perú del 30 al 50, una estrategia democrática de inclusión, de apostar por el voto. ¿En qué medida sociedades como la peruana en los años 30, dijo Sinesio López, que no tiene una sociedad civil importante, que no hay opinión pública, que no hay un debate político importante, no hay un sistema de partidos, no existía una cultura política democrática? ¿En qué medida es posible que desarrolle una estrategia de inclusión democrática a través del proceso electoral? Y Cotter, cuando habla de este periodo, habla del periodo de la Caverna, que era otro comentarista también. Sin embargo, dice Sinesio López, ahí la Torre el 31 lo intentó, pero a partir de ahí, de la derrota de ella, de la Torre por Sánchez, inicia un proceso de confrontación. Es decir, ¿qué trataba de decir, no? Que si el contexto del 30 al 50 eran años donde el juego democrático no era muy claro, había mucha dictadura, había mucha represión, no había mucha sociedad civil, no había un sistema de partido. Y sin embargo, en ese contexto, Haya y el APRA se presentan, entran al juego democrático y aún así no son incluidos, ¿no? Y fueron prácticamente proscritos durante muchos años. Y cito lo que dijo Sinesio, ¿no? Insisto, dice, una reflexión importante hacer allí es evaluar si la estructura social y política entonces permitía una estrategia democrática, ¿no? Porque la política peruana entre el 30 y el 56 es una relación profunda de enemistad. Otro tema que también trató Sinesio López en la presentación y que quiero resaltar es que el APRA permitió la incorporación de las masas a la política. Sinesio López señaló lo siguiente: el APRA, más allá de sus involuciones, terminó abriendo las puertas a los movimientos sociales excluidos, a las clases sociales excluidas, clases medias, clases populares. En otros países fue el Estado el que las incorporó a través de diversos tipos de políticos, pero en el caso peruano fue a través de los partidos y básicamente a través del APRA el que logró la incorporación de las masas a la vida política. Y esto lo dice, reitero, Sinesio López, que también en parte es un crítico del Partido Aprista. Y quiero resaltar además algo que él lo señaló como un tema de reflexión en su exposición al final. Dice, hay un tema que es digno de reflexión. Nosotros siempre acusamos de traición esta alianza del APRA con la oligarquía, pero lo que hay que preguntarse, si eso acaso no inicia, más allá del sentido crítico, la pregunta que hay que hacerse es si ese tipo de alianza no significó de alguna manera un quiebre del principio de confrontación, del principio de enemistad, amigo-enemigo, al tránsito de un nuevo principio de la política peruana, el principio de la negociación. Es decir, en una democracia tiene que haber diálogo entre los diferentes actores políticos, no puede haber permanentemente un sistema de confrontación, porque si no una democracia no podría perdurar. Y dijo además Sinesio López, digo esto más allá de cualquier crítica y cualquier punto de vista ético.
No se olviden ustedes que Prealea, uno de los dirigentes más connotados del APRA, expresó de alguna manera ese principio de confrontación, porque dice casi pidiendo disculpas cuando decía conversar no es pactar, donde el diálogo incluso la negociación era vista como sospechosa. El mismo Prealea, al decir conversar no es pactar, estaba casi como pidiendo disculpas por dialogar, cuando todos sabemos en realidad que en una democracia el diálogo es lo normal, ¿no? Más allá de cualquier punto de vista crítico que podamos tener sobre alianza, pero como resultado inició un principio de negociación, produciendo un quiebre en la relación amigo-enemigo que se había producido entre el 30 y el 56. Quiero dejar, debido al tiempo, ahí, y muchas gracias por su atención. Gracias, Nelson.